Crisis económica 1954. En 1954, Chile seguía inmerso en una crisis económica severa que había comenzado años atrás. La inflación continuaba siendo el mayor problema, afectando principalmente a las clases trabajadoras y medias. El poder adquisitivo de los chilenos disminuía debido al aumento constante en los precios de los productos básicos, lo que agravaba el malestar social. La economía chilena dependía fuertemente de la exportación de materias primas, especialmente del cobre, cuyos precios internacionales fluctuaban de manera impredecible. Además, el déficit fiscal y la escasez de inversión pública complicaban la situación, lo que llevó al gobierno de Carlos Ibáñez a buscar soluciones urgentes, aunque con resultados limitados. Este contexto de inestabilidad económica se reflejaba en un creciente descontento social que afectaba la gobernabilidad. Movilizaciones sindicales, 1954. Durante 1954, la Central Única de Trabajadores CUT, la principal organización sindical de Chile, lideró una serie de movilizaciones y huelgas. Los sindicatos exigían mejores salarios y condiciones laborales ante la creciente inflación, que hacía que el dinero de los trabajadores alcanzara menos para cubrir sus necesidades básicas. Estas protestas se centraron en sectores clave como la minería y el transporte, donde las condiciones laborales eran particularmente duras. Los trabajadores también reclamaban más derechos sindicales y protección frente a los despidos injustificados. La CUT, fortalecida tras su creación en 1953, se consolidó como una fuerza poderosa en la escena política y social del país. Las movilizaciones sindicales de 1954 fueron vistas por muchos como una respuesta directa a la incapacidad del gobierno de Ibáñez para solucionar la crisis económica. Política de Obras Públicas 1954. Para enfrentar la crisis y generar empleo, el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo continuó implementando su plan de obras públicas en 1954. Este plan incluía la construcción de carreteras, puentes y proyectos de infraestructura con el objetivo de reactivar la economía mediante la creación de empleo y el desarrollo de las zonas rurales y urbanas. Aunque la intención del gobierno era revitalizar la economía y mejorar la conectividad del país, las limitaciones presupuestarias y la inflación dificultaron la ejecución de muchos de estos proyectos. A pesar de los desafíos, algunas obras clave se llevaron a cabo, especialmente en la expansión de la infraestructura vial, que permitió una mejor integración de regiones antes aisladas. Sin embargo, los avances fueron insuficientes para contrarrestar los problemas económicos generales del país. Desarrollo de ENAP 1954. En 1954, la Empresa Nacional del Petróleo, ENAP, continuó su expansión y consolidación como una empresa estratégica para Chile. Desde su creación en 1950, ENAP había sido fundamental en los esfuerzos del país por reducir su dependencia de las importaciones de combustibles. En este año, se realizaron importantes avances en la exploración y explotación de los yacimientos petrolíferos en la región de Magallanes, donde se concentraba gran parte de la producción nacional de petróleo. El desarrollo de ENAP no solo apuntaba a mejorar la autosuficiencia energética de Chile, sino también a fortalecer su soberanía sobre los recursos naturales, un tema clave en el contexto de la Guerra Fría, cuando muchos países buscaban controlar sus propios recursos estratégicos. A pesar de estos avances, la producción local de petróleo aún no era suficiente para satisfacer la demanda interna, pero se sentaron las bases para un mayor crecimiento en los años siguientes. Reorganización del transporte público en Santiago, 1954. En 1954, el gobierno de Carlos Ibáñez intentó abordar la crisis del transporte público que afectaba a Santiago. La creciente población urbana y el colapso del sistema de transporte generaron caos y malestar entre los ciudadanos, quienes dependían de autobuses y tranvías para moverse por la ciudad. El sistema, administrado por empresas privadas, era ineficiente, con servicios irregulares, vehículos en mal estado y tarifas que seguían subiendo, lo que afectaba especialmente a los sectores populares. En respuesta, el gobierno implementó medidas para reorganizar y modernizar el sistema, buscando mejorar la calidad del servicio y aumentar su capacidad. Aunque hubo intentos de introducir nuevos buses y mejorar la infraestructura de transporte, los avances fueron limitados y no lograron resolver completamente el problema, lo que mantuvo el descontento en la capital. Conflictos en el sector minero 1954. El sector minero, particularmente en las industrias del cobre y del carbón, fue uno de los principales focos de conflicto social en 1954.
Las condiciones laborales en las minas eran extremadamente duras, con largas jornadas de trabajo, salarios bajos y escasa seguridad laboral. Los trabajadores mineros, organizados en poderosos sindicatos, demandaban mejoras en sus condiciones de vida y de trabajo, lo que llevó a una serie de huelgas y movilizaciones a lo largo del año. Estos conflictos laborales afectaron especialmente a las minas de cobre, un recurso crucial para la economía chilena, y a las minas de carbón en la región de Lota y Coronel. El gobierno de Ibáñez, preocupado por el impacto de las huelgas en la producción nacional, intentó mediar entre los trabajadores y las empresas, aunque a menudo con poca efectividad. Las tensiones en el sector minero reflejaban las profundas desigualdades sociales y económicas que existían en el país y la creciente organización de los trabajadores en defensa de sus derechos. Protestas estudiantiles 1954. En 1954, los estudiantes universitarios en Chile se movilizaron nuevamente en respuesta a la situación política y social del país. Estas protestas no solo se enfocaron en cuestiones educativas, como el acceso limitado a recursos académicos y la falta de reformas que mejoraran la calidad de la enseñanza, sino que también tuvieron un fuerte componente político. Los estudiantes criticaban la creciente influencia del capital extranjero en la economía chilena, en especial en sectores estratégicos como la minería del cobre, y denunciaban la alineación del gobierno de Carlos Ibáñez con los intereses estadounidenses en el contexto de la Guerra Fría. Las protestas estudiantiles fueron parte de un movimiento más amplio de descontento social que incluía a trabajadores y otros sectores. Los estudiantes comenzaron a consolidarse como una fuerza importante en la política chilena, un papel que se fortalecería en las décadas siguientes. Reformas educativas limitadas. 1954. En 1954, el gobierno de Carlos Ibáñez intentó introducir reformas en el sistema educativo para modernizarlo y adaptarlo a las necesidades de una población en crecimiento. Sin embargo, estas reformas fueron vistas como insuficientes por amplios sectores de la sociedad, especialmente por los estudiantes que exigían cambios más profundos. Las reformas se enfocaron principalmente en mejorar la infraestructura escolar y aumentar la cobertura educativa, pero no abordaron de manera efectiva la demanda de los estudiantes universitarios por una mayor participación en la toma de decisiones académicas y políticas. Los estudiantes pedían también un sistema más equitativo y menos elitista, que permitiera el acceso a la educación superior a sectores más amplios de la población. Aunque el gobierno intentó presentar estas reformas como un avance, no lograron calmar las tensiones y las protestas continuaron. Política anticomunista 1954. En 1954, el gobierno de Carlos Ibáñez siguió una línea anticomunista estricta, en línea con las políticas de la Guerra Fría promovidas por Estados Unidos. La Ley Maldita, aprobada en 1948, que proscribía al Partido Comunista, seguía vigente, y el gobierno mantenía una política de represión contra los comunistas y otros movimientos de izquierda. Esta política anticomunista se justificaba como una medida para evitar la expansión del comunismo en Chile, en un contexto en que la Guerra Fría polarizaba las ideologías en todo el mundo. Sin embargo, esta represión también generaba tensiones internas, ya que muchos sectores de la sociedad, incluidos trabajadores y estudiantes, veían en la izquierda una opción política válida. La persecución de los comunistas se convirtió en un tema divisivo, que profundizó la polarización en el país. Fortalecimiento de las relaciones con Estados Unidos 1954. En 1954, las relaciones entre Chile y Estados Unidos se consolidaron aún más, en el marco de la política internacional de contención del comunismo. Chile se alineaba claramente con el bloque occidental, y el gobierno de Ibáñez recibió apoyo económico y militar de Estados Unidos, que veía a Chile como un aliado estratégico en América Latina. A través de programas de cooperación, como el Plan de Punto Cuarto, Chile recibió asistencia técnica y financiera, especialmente para proyectos de desarrollo agrícola e industrial. Aunque este apoyo era beneficioso en términos de crecimiento económico y modernización, también generaba críticas de sectores que consideraban que Chile estaba volviéndose excesivamente dependiente de Estados Unidos y que los intereses extranjeros dominaban las decisiones políticas y económicas del país.